Estamos en el programa número 54, hoy jueves 21 de marzo de 2024, ya son las 19 horas 28 minutos. Estamos grabando la introducción del programa y hoy vamos a revisar una ponencia que tiene que ver con los riesgos internos desatendidos, una amenaza invisible para las empresas. Adicionalmente, les recuerdo a nuestros colegas que nos están escuchando de nuestros diferentes países de nuestra América, que si desean participar en el área académica con sus conocimientos o usted como profesional tiene algo que compartir, nos puede enviar un mensaje al prefijo 593 al número 099 498 2531 del WhatsApp. Ahora, si desea participar de los eventos académicos por Zoom, usted puede ingresar con el ID 8189-081 7317 y el código de acceso 827062. La frase del día de hoy es de Dan Millman, que nos dice lo siguiente: un guerrero no renuncia a lo que ama, sino que encuentra amor en lo que hace. Repito, un guerrero no renuncia a lo que ama, sino que encuentra el amor en lo que hace. En varios libros de emprendedores exitosos que he tenido la oportunidad de leer, así como en frases célebres, una gran mayoría habla sobre el amor. Y nos dicen que si no hay amor en lo que hacemos, simplemente esa semilla nunca nacerá, o simplemente si nace tendrá muchos defectos, errores y complicaciones en su vida. Y es que aquello que nosotros emprendemos sin amor simplemente se quema con el primer rayo de sol y desaparece fácilmente. Pero si hay amor en lo que hacemos, al buscar alcanzar esos objetivos, puede ser que nos caigan relámpagos, tornados, ciclones y cualquier otro tipo de catástrofe, pero jamás nos rendiremos. Jamás claudicaremos, porque estamos convencidos que lo que hacemos vale la pena y lo hacemos por amor. Y el amor jamás, jamás se extingue. Pero si en lo que usted hace no hay amor, no va a durar mucho tiempo. Estamos en el programa Diálogo Profesional América, el programa número 54.
Jueves 21 de marzo de 2024, ya son las 19 horas 33 minutos. Hoy vamos a revisar la ponencia Riesgos internos desatendidos, una amenaza invisible para las empresas. Nuestro ponente de esta noche es el magíster Rogelio Bouchet Castro, contador público autorizado del país de Panamá. Rogelio es contador público autorizado, auditor financiero interno y auditor forense, docente universitario en el país de Panamá. Voy a dejar de compartir. Permítame unos minutos para anclar a nuestros invitados del día de hoy y iniciar con nuestra charla. Mi estimado Rogelio, muy buenas noches, bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal, Romito? ¿Sí me escuchas? ¿Está bien? Te escucho muy bien y te vemos muy bien, clarísimo. ¿Cómo has pasado, Rogelio? ¿Cómo están las cosas por allá por Panamá? No, yo diría que bien, desarrollándose dentro de lo que cabe normalmente, porque no, no sé, el país, algo de incertidumbre, ¿no? Pero creo que la actividad económica y el país en general esto, se va desarrollando con la normalidad que requiere, sin mayores tropiezos. Rogelio, ayúdanos con algo, si eres tan gentil. ¿Podrías decirle a nuestra audiencia, a nuestros colegas que nos van a ver en el futuro, un poco de tu semblanza profesional? Bien, bien. Bueno, ya como comentó el estimado Víctor, yo soy contador público autorizado y en Panamá, en un país de Centroamérica, eh, y he ejercido como auditor externo unos 20 años. Desarrollé una actividad externa en diferentes firmas como Deloitte, eh, Thornton, y en algún momento de este desarrollo profesional, pues eh, cambié o me fui hacia las áreas de auditoría forense, que hoy día o los últimos años, el tema de la auditoría forense. Y gracias a la ayuda de algunos colegas, pues me dirigí hacia esa área, eh, ya haciendo algunos trabajos de auditoría, de algún informe aquí en Panamá. Y, eh, y como contador, bueno, he tenido algunos trabajos como contador principal de algunas empresas en Panamá, entre otras, la compañía que dirige o que organiza el transporte público en la ciudad de Panamá, llamada Metrobús. Estuve ahí más o menos 5 años. Eso desde el punto de vista profesional o desde el área profesional, pues es como mi currículum bien resumido. Yo tengo pues la licenciatura en contabilidad desde la parte académica y una maestría en auditoría interna en una universidad aquí en Panamá, además de algunos estudios sobre NIF, un diplomado de NIF y algunas otras cosas. Y de 5 años para acá, también por recomendación de unos colegas, pues he decidido o decidí entrar en el mundo de la docencia universitaria. Tiene Siempre tiene un interés de comunicar o de transmitir el conocimiento. Entonces hice algunos estudios para luego entonces colocarme como docente universitario, Rogelio, principalmente en la universidad sí, autorizada. te escuchamos un poco entrecortado. Te escuchamos un poco entrecortado.
Déjeme ver, voy a usar unos audífonos a ver si mejora Ya, el audio, porque sí puede ser el ruido ambiente o puede ser un poco el micrófono de la computadora que no recibe bien el audio. muy bien. A ver, sí. Hola, hola, hola. Ahí te ¿Mejor escuchamos así? mejor. Sí, te escuchamos mejor. Ok, excelente. Sí. Bueno, no sé si se había, había logrado eh, terminar mi resumen y no sé si quisiera ampliar sobre algo o que repitiera alguna parte. Bien, bien. Vas a compartir un material. Sí, correcto. Yo tengo una presentación para compartir. Bien, Déjeme, ya está listo. ok, ahí voy. Listo. ¿Logran ver mi presentación? Sí, muy bien. Excelente. Bueno, entonces, en este punto, mi estimado Víctor y todos los que son parte de la sesión en este momento, pues como ya se mencionó, de los que le voy a hablar hoy o de lo que voy a conversar un poco con ustedes, es estos riesgos internos desatendidos y que se convierten en una amenaza o viven como una amenaza invisible dentro de las empresas. Entonces vamos a tocar algunos temas relacionados con estos riesgos internos eh, y al final unas cuantas reflexiones de mi parte con relación al tema, esperando que les sea de interés y les sea de utilidad a los profesionales y a las personas que puedan ver este video más adelante. Bien, yo traje o coloqué unos temitas que voy a repasar o voy a explicar un poco entre esos dos, eh, que son los riesgos, como para iniciar un poco por lo más básico. Obviamente para muchos de nosotros ya entendemos que son riesgos y de qué se tratan, pero probablemente en un futuro cuando revisen el material, probablemente esa parte sea de interés para alguien. Algo de administración del riesgo, obviamente un tema muy extenso, pero lo he tratado de resumir un poco aquí en esta presentación. Riesgos internos de la empresa, ya entrando en materia de mi tema, causa de las desatenciones, en mi opinión o en mi experiencia, qué pasa con estas desatenciones, qué sucede y por qué pensamos que ocurre o cómo corregirlo, ¿no? El impacto de estos temas en nuestras organizaciones, y no solo en Panamá, sino en nuestros países en Latinoamérica. Y antepenúltimo punto, algo de la auditoría interna como un asesor, como una ayuda, como un soporte para evitar estos temas o para darle las y evitar estas posibles desatenciones, ¿no? Y al final, como dije, el punto 7, unas reflexiones cortas de mi parte con relación a al tema en general y los puntos que yo considero, luego de haber preparado este material y haber hecho algo de investigación, cuáles son los temas tres temas realmente importantes, en mi opinión, con relación a riesgos desatendidos, ¿no? Bien, entonces pasamos rápidamente a la primera slide y un poco de, como dije, repaso rápido para los profesionales que ya estamos y que entendemos el tema de riesgos. Básicamente los riesgos son situaciones que pueden o que limitan la capacidad de las empresas de lograr sus objetivos o lograr sus metas o lograr algunas de sus proyecciones o limitar las estrategias que desarrollan las empresas para mantenerse en el mercado y ser competitivos. Esto, o esta definición cortísima que les comparto aquí, basado en los conceptos que desarrolla el marco de referencia COSO RM, que es un marco de referencia para desarrollar
implementar y dar seguimiento a los procesos de control interno, a los sistemas de control interno. En Panamá es de gran uso, es de mucha referencia y de mucho desarrollo para las compañías localmente, y algunas, y todas las transnacionales probablemente utilizan como referencia este marco de control interno como una regla general, ¿no? Entonces, como los riesgos son inherentes a la actividad económica, no se pueden separar de los negocios, no se pueden separar de las empresas. Entonces, necesitamos, y tenemos nosotros los profesionales y todas las organizaciones, lograr administrarlos, lograr minimizarlos, o lograr reducir estos riesgos a lo menos, a lo menos probable, o a lo menos a su nivel más bajo, para evitar algún impacto importante en las organizaciones o en las empresas donde podemos estar como profesionales de planta, o algunos de nuestros clientes donde pudiéramos estar asesorando. Sin embargo, los riesgos no existen por sí solos. También las organizaciones tienen procesos dentro de ellas, donde obviamente hay unos que son mucho más, eh, como más importantes, o no necesariamente más importantes, son el corazón de la actividad, y hay otros que son suplementarios o complementarios dentro de las empresas. Entonces, eh, basado en eso, yo tengo algo más que decir sobre los procesos. Rogelio, antes de cambiar a la Obviamente, diapositiva, podemos regresar justamente para ir ajá, conversando de este tema y no se vuelva un ok, monólogo, sino algo que podamos compartir y claro, quiero conversar contigo. Eh, Regresemos a la diapositiva regreso. anterior. Muy bien, mira, en este tema de los Ajá, riesgos, ¿no? Eh, a veces, cuando nosotros vemos un video y tomamos un video, un libro como un tema muy académico, algunos piensan que no se apega a la vida real, tal vez lo toman muy light. Y en este tema de los riesgos que justamente tú acabas de mencionar, a veces las empresas, nuestras empresas locales o las empresas pymes, no miden esos riesgos, no evalúan esos riesgos. correcto. Y, ¿Y qué es lo que pasa? Que vemos que en las empresas, por la experiencia académica que tenemos profesional, vemos que las empresas tienen riesgos en sus inventarios, tienen riesgos en sus cuentas por cobrar, tienen riesgos que podrían ser en materia laboral, pero la mayoría de los dueños que no conocen el área contable, que no conocen, se guían por los profesionales que trabajan con ellos, porque confían en ellos. Pero, Así es. pero ¿tú qué podrías decirle al empresariado, Rogelio, de una forma categórica con respecto a estos riesgos y cómo los podría afectar? Antes de avanzar a lo demás, ¿no? ¿Cómo los Claro. podría afectar que desangraría la empresa totalmente? Como decir, una Bueno, alerta. eh, claro, hay una y es una bastante común, sobre todo como comentas en las pymes. Y es estos empleados a los que regularmente se les da mucho poder, porque se les pone una etiqueta de empleados de confianza. Entonces, los empresarios, en vez de evaluar el riesgo, dejan en manos de estas personas, que en teoría inicialmente son personas o colaboradores de confianza, dejan demasiado poder sobre ellas, o demasiadas responsabilidades, y el 80 o el 90% de los problemas que puede tener una pyme en temas de fraude, de malversación, empiezan por estos empleados. ¿Por qué? Porque probablemente tienen sobrecarga de trabajo, probablemente no están satisfechos, obviamente sienten que tienen demasiado en sus manos, o se hacen conciencia que tienen mucho poder y poca supervisión. Y en algún momento puede ser una necesidad, puede ser una cosa organizada, como que se contaminan, y entonces
viene este tema de los fraudes. En mi experiencia, regularmente el 80, como digo, el 90% de los problemas de las pymes vienen desde este punto de vista. Y otra cosa que mencionaste, no evaluar los riesgos. El empresario probablemente no es que no lo sepa, sí sabe cuáles son sus riesgos, pero no le da un seguimiento continuo. Por ejemplo, arranca el negocio y dice, bueno, yo tengo problemas con que mi cuenta por cobrar la puedo cobrar en 2 meses. Y nunca más evalúa a ver si esa cobrabilidad se extendió, se alargó, por qué se está alargando, por qué los clientes demoran. No vuelve a ver el tema de la cobrabilidad o del riesgo de cobrabilidad en ningún otro momento. Simplemente el negocio va andando y cuando pasan 4 o 5 años, entonces entiende de que tiene un montón de cuentas incobrables que nunca nadie le avisó o él mismo no se dio cuenta que se estaban haciendo incobrables porque la economía se desaceleró, porque los clientes se fueron con la competencia y le dejaron los saldos ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como un, eh, como un mensaje, como bien dices, impactante, hay que revisar regularmente dónde están tus riesgos y si no tienes, probablemente por estar en la dirección de la empresa, no tienes tanto tiempo para hacerlo, necesitas a alguien que te lo evalúe regularmente. Y no necesitas tener una estructura enorme o no necesitas hacer una transnacional para hacer eso. Puedes tener elementos simples, por ejemplo, hablaste del inventario. Oye, ¿cuánto tenemos mermas si es un inventario de productos o de ítems o de artículos? Tenemos pérdidas, tenemos faltantes, evaluar por qué se están dando estos faltantes de forma regular para entender qué está pasando y cuál es el riesgo ahí que no estamos viendo, por qué tenemos tantos faltantes, por ejemplo, por qué las existencias tenemos demasiado de una cosa y de otras que no tenemos casi, que puede causar una obsolescencia en el inventario y tampoco lo estamos viendo en el temprano en el negocio, ¿no? Entonces, como un mensaje importante, no importa en qué tipo de negocio sea, tienes que revisar este tema de evaluar tus riesgos principales regularmente. Y regularmente puede ser, no vamos a decir que todas las semanas ni todos los meses, pero puede ser 3 meses, cuatrimestralmente, semestralmente, una lluvia de ideas con la gente que te está ayudando a ver qué más han visto, donde pudiera existir un riesgo latente, un riesgo desatendido, como dice el tema de la presentación. Muy bien. Podemos concluir entonces, para pasar a la siguiente lámina, que el exceso de confianza Ajá. incrementa el riesgo. Sí, señor. En mi experiencia, el exceso de confianza de los empresarios o directores regularmente es un elemento que se transforma o eh, termina siendo el catalizador de un error significativo. Bien, bien. Continuamos. Listo, gracias. Bien, entonces, entendiendo que estos riesgos están eh, inmersos en todas las organizaciones, en todas las empresas, en toda actividad de negocio, también es importante, o pienso yo, necesitamos separar o de entender cuál es el corazón de nuestra actividad, o cuáles son los procesos que son el corazón de nuestra actividad, y cuáles son los que pueden ser complementarios o suplementarios. Entonces, desde ese punto de vista, yo, o se clasifican o se separan 3 tipos de procesos a lo interno de una organización, o procesos del área principal de la empresa y procesos claves. Y pareciera que todos son importantes o que todos son relevantes, sin embargo, hay un pequeño elemento diferenciador donde el experto o el que maneja la organización debe entender cuáles pueden ser procesos que sí afectan, pero que no detienen o que no trascienden en un problema grave en la organización o la empresa, y hay otros que nunca pueden ser detenidos. En este caso, de estos tres, por ejemplo, el proceso crítico es aquel que nunca puede fallar.
que es un elemento o que es un proceso, por ejemplo, en la manufactura, el tema de la materia prima, si no tengo adecuada materia prima o suficiente materia prima, definitivamente mi organización o mi empresa se va a detener. No importa si yo tenga un excelente departamento de mercadeo o de investigación y desarrollo o de distribución, si no tengo el producto suficiente para hacer esta distribución o para hacer este mercadeo, pues simplemente la organización se detiene. Entonces, estos procesos en una empresa, en una pyme, por ejemplo, como has mencionado, es fácil de identificar. O sea, si es una empresa, por ejemplo, de compra y venta de mercancías, su inventario es la clave, es parte de un proceso crítico. El almacenamiento y el custodio del inventario. Entonces, eh, tenemos procesos estratégicos que pueden ser como mercadeo, pero no necesariamente si el departamento de mercadeo no viene a trabajar, la empresa se detiene. Puede que demore un poco más en sus estrategias de ventas, pero no lo detiene y no le afecta directamente en su ejecución o en su operación. Y los procesos claves son los que agregan eh, este valor al negocio. Por ejemplo, la entrega a tiempo, por ejemplo, para Amazon, sus entregables o su entrega es como parte de su proceso de valor adicional al cliente. O en ese mismo caso, Amazon, su proceso de reclamaciones, que regularmente es rápido, regularmente sin mucho lío, y eso es como un valor agregado. Pero si ellos no tuvieran este área de reclamaciones, podrían seguir vendiendo productos indistintamente si no lo tuvieran. Entonces, son procesos que a veces complementan, que mejoran la experiencia del cliente sobre la organización, pero que no necesariamente los detienen. Ahora, Rogelio, ya, Ajá, referente a este dígame. tema tan importante que estamos hablando de estas amenazas invisibles que tienen las empresas, que no es fácil identificar, no es fácil porque hay que tener un conocimiento sobre la actividad del negocio. En este tema tan importante que Correcto. hablas de los procesos, un ejemplo, voy a poner un ejemplo en este momento, una dinámica. Vamos a suponer que Ajá. abrimos un reloj con todas las manecillas. Yo te hago una pregunta. ¿Tú entiendes cómo funcionan todas esas manecillas? ¿Cuál De sería la primera, respuesta? de primera mano no, porque no tengo la experiencia. Entonces tendría que llamar a un experto o un relojero. Entonces, para que me diga, bueno, estas piezas son reemplazables, estas no, y así entender su, eh, Mecanismo. como, sus mecanismos internos para poder entonces solucionar el problema. Por ejemplo, si es una cosa que le falta una pieza o que no funciona, y eso probablemente lo podemos trasladar prácticamente a cualquier parte, a cualquier actividad profesional de cualquier área, ¿no? Primero debemos entender, si no lo entendemos, pues localizar a un experto, traer Claro. a un experto. Y es que ahí justamente lo que tú hablas en el tema de los procesos, es que no, por la experiencia nuevamente que tenemos, no todo el mundo conoce esos procesos, no conoce esos mecanismos y no conoce cómo están engranados. Y a veces, al no saber cómo están engranados, Rogelio, lo que pasa es que la empresa comienza a tener una serie de problemas. Un ejemplo, Se en este va, tema de los procesos que tú acabas de mencionar, los, los procesos estratégicos, los críticos y los claves, decías un tema sobre el tema de marketing. ajá, Claro, si la señorita de marketing no está, no se va a paralizar, vamos a vender, pero hay que conocer la actividad. Ahondando correcto. en este tema de los procesos, ¿cuáles tú consideras, de acuerdo a tu experiencia, las mayores complicaciones que has podido ver en una empresa referente a los procesos? Complejidades con relación a empresas que he podido ahora que puede estar como parte de su organización, es este desconocimiento muchas veces de para qué estoy haciendo esto o por qué yo debo eh, pedir la firma o la autorización de un documento o por qué debo almacenar un tipo de documento de información.
¿Qué quiere decir esto? Que el individuo, o sea, en este caso, si yo fuera este colaborador, imagínate que yo tengo que archivar solicitudes de X cosa y después te la paso a Víctor. Y el auditor me pregunta, bueno, pero ¿y qué pasa con Víctor cuando le entregas eso? Bueno, yo no sé, no sabría decirte porque tengo el desconocimiento de qué sucede después que sale de mis manos. Quiere decir que, y probablemente le preguntan a Víctor y dice, no, yo tampoco sé y yo las archivo en una cajeta. Entonces, el desconocimiento del proceso o de para qué estoy haciendo algo dentro de este tema de las organizaciones o de los procesos críticos, estratégicos o claves es altamente importante y determinante de cómo la empresa puede estar funcionando. Porque pudiera yo estar haciendo una actividad que creyendo que es un, un control o parte de un sistema que es relevante y al final eh, cuando nos ponemos a conversar eso, resulta que no tiene ninguna injerencia y en algún momento alguien pensó que eso era importante, pero en el tiempo se hizo, se quedó atrás o se quedó obsoleto, pero nadie volvió a revisar el proceso y decir, oye, acá ya dejen de hacer esto y hagámoslo de otra forma. Entonces, entender, como bien dices, entender internamente nuestros procesos es importante y no solo entender lo que yo hago, sino después qué pasa cuando ya la información o los documentos o lo que sea que yo haga va al siguiente nivel. Porque en la medida que yo entienda la importancia de lo que yo hago dentro del proceso, me va a decir a mí o me va a llevar a mí a hacerlo con mayor eficiencia. Ese entendimiento de dónde estoy yo dentro de ese proceso y cuál es la importancia de lo que hago. Entonces, dentro de mi experiencia, eso es lo que regularmente sucede porque cada cual cree que lo que está haciendo es relevante y muchas de las veces hay procesos o pasos que se quedan obsoletos, pero nunca vuelven a revisarse. Y ahí es donde yo voy con el tema de revisar los procesos de forma continua o de forma permanente. Correcto. Entonces podemos concluir, ¿no? Que el desconocimiento de lo que hacemos disminuye el ritmo de los procesos. Correcto. Inclusive ese desconocimiento aumenta la posibilidad de falla. Correcto, correcto. Muy bien, continuamos. Listo, gracias. Bien, luego de los procesos que hemos visto rápidamente, vamos a, como les decía, un repaso rápido de la administración del riesgo, que es un tema también que no es común o que no se habla en las organizaciones o en las empresas, pero sí es importante para aquellos que estamos o que vamos a evaluar estos riesgos o estos procesos o que vamos a asesorar a una empresa, a una organización, a nuestros clientes sobre estos riesgos no atendidos o estos riesgos desatendidos por alguna de las razones. Entonces, los elementos primarios de la administración del riesgo es identificar, calificar y diseñar una acción remediadora o una acción de control. Lo que quiere, para hacer cualquiera de las tres o para hacer estos tres pasos, vamos al tema de conocer cuáles son los riesgos o identificarlo y para identificarlo tengo que entender la organización internamente. No puedo de ninguna manera, y es lo que primero le recomiendan a cualquier asesor o a cualquier auditor, conocer los procesos y luego de conocer los procesos tú puedes hacer esta evaluación de los tres pasos de la administración del riesgo. No podemos mitigar un riesgo si no lo conocemos y no, tampoco podemos calificarlo si no lo identificamos. Entonces, es altamente importante y una de las cosas que yo hago énfasis regularmente cuando hablo de administración o evaluación de riesgo, no necesariamente tenemos que saber cómo mitigarlo, pero sí necesitamos desarrollar la, eh, las habilidades para identificar riesgos dentro de un proceso. O sea, cuando necesito una verificación, cuando necesito una supervisión, porque para eso debo entender que hay un riesgo latente y que necesito poder
mitigarlo o poder reducirlo. Ahora, con respecto a lo que tú dices, Rogelio, Ajá. ese es otro problema que tenemos en las compañías. No hay profesionales o hay pocos profesionales que puedan identificar eficazmente los riesgos y esas amenazas que están afectando a la empresa. Y el otro problema es que vemos es cómo darle una solución a esos riesgos y muchas veces dejamos que se incendie la casa. ¿Qué opinas? Yo siento que sí, en el primer punto, siempre tendremos una deficiencia porque no nos enseñan típicamente a identificar un riesgo. Sin embargo, como yo lo explico, nuestra vida cotidiana está llena de riesgos. Desde que usted se levanta en la mañana y sale para su trabajo, imagínese que se va, y se lo explico así fácilmente a cualquiera que hablo con esto. Sale de su casa y toma el transporte público. Y desde ese momento, al cruzar la calle o al estar en la parada de buses, ya usted está teniendo un riesgo de que no va a llegar el transporte o de que es demasiado congestionamiento y usted está evaluando a través de voy a llegar más temprano, voy a pararme más temprano, voy a salir por esta ruta y ya estás evaluando el riesgo de llegada a tiempo a un sitio o a tu lugar de trabajo. Entonces, cuando identificamos dentro de las empresas, seguramente es de la misma forma. Necesitas entender paso a paso el proceso y decir, bueno, aquí hay un riesgo de, como decía hace un rato, demasiadas compras de un artículo se nos vuelven obsoletos en un momento X. Entonces, el riesgo de obsolescencia, ¿cómo lo minimizamos? No solo comprando menos, sino tratando de vender y hacer una salida rápida de estos artículos de los que ya tenemos demasiados. Entonces, no tiene que ser complicado. El tema que cuando hablamos de administración de riesgo, como siempre, como te decía al principio, siempre se ve como un tema complicado, que eso es como del espacio, como que no lo vamos a entender todos y no se explica con suficiente simplicidad, sin quitarle la importancia, sino suficiente simplicidad para que una persona dentro de una organización que no tiene que ser, como dije, transnacional, sino una pyme, un emprendedor, inclusive los emprendedores, los que inician negocios desde cero, son los que primero deberían entender cómo identificar sus riesgos y cómo evaluar esos riesgos. Pero regularmente lo hacen al revés. Inician el negocio y van hacia adelante y cuando te ven un poco atorado, entonces dicen, lo que pasa es que estaba haciendo malas compras de inventario o estaba invirtiendo mi dinero de mercadeo en los canales que no eran, porque no típicamente no evaluamos o no hacemos el ejercicio, no es que no evaluamos, sino que no hacemos el ejercicio de identificar nuestros riesgos, luego decir, bueno, sí tengo un riesgo de llegar tarde, pero tengo suficiente tiempo porque salí una hora antes, por ejemplo, para llegar a un lugar, y después diseño una, una acción remediadora y que, bueno, si no llega el transporte, puedo tomar un taxi o puedo caminar a cierto punto. Y minimizo el impacto de ese riesgo si sucediera. Yo creo que la clave está en que le debemos hacer como un ejercicio regularmente para todas nuestras actividades. Ya, ahora, Rogelio, dentro de esta administración del riesgo, en el paso 2 y el paso 3 hablamos de calificar y evaluar y calificar esa evaluación o ese análisis que se ha hecho. Diseñar, en el paso 3 nos dice, diseñar e implementar acciones para reducir esos riesgos. Pero ¿qué es lo que Correcto. pasa, Rogelio? Te ha de haber pasado. Vemos que la dirección, en muchos casos, en nuestros países latinoamericanos, es de, Juanito, haga esto, Jorge, haga aquello. Entonces, es una acción verbal donde no hay, como tú acabaste de decir algo muy importante, donde tal vez nos da desidia hacer un análisis, pero un análisis que esté en una hoja, porque decimos, ¿sabes qué? No, yo no soy burocrático, me voy a llenar de tanta vaina por gusto. Esto le Ajá. doy
decía alguien, un carajazo y aquí se resuelven las cosas como yo digo. Pero si no hay esa calificación, esa evaluación, y no hay un diseño serio, técnico, para reducir esos riesgos, solo con hablar se va a dar una solución, No, Rogelio. caemos en el error de todos de todas las empresas, o de la mayoría de las empresas, sobre todo las que no son tan organizadas. Caemos en el desorden así como tú dices, mandar a alguien en el momento que está sucediendo. O sea, empezamos a apagar fuegos todos los días. Entonces nos dedicamos a que si hoy el problema es los cobros, vamos todos a cobrar. Mañana el tema de alimentario, vamos todos al inventario. Entonces primero no calificamos, como tú bien dices, no calificamos ni evaluamos. A lo mejor sí lo están haciendo, pero no lo estamos documentando como para que alguien pueda darle seguimiento. Y luego diseñamos una medida e implementamos una acción, pero de manera demasiado informal que dentro de 2 días nadie se acuerda por qué lo estábamos haciendo así o por qué decidimos en días pasados salir a cobrar todos la cartera de clientes. Porque no dijimos y ni dejamos rastros ni documentación para que algún otro individuo que no sea yo o que sea Víctor o que sea Rogelio que pudiera darle seguimiento a esto y decir dentro de un mes, oye, voy a volver a revisar este tema de la cartera para que no nos vuelva a pasar que no lográbamos cobrar los saldos de los clientes. Entonces, en Latinoamérica, sobre todo, no, nos pasa o tenemos ese estigma como que mucha informalidad, mucha dirección por instinto, diría yo, o sea, llevar las compañías porque, bueno, yo soy el que sé del negocio y yo les voy a decir a ustedes cómo se hace, pero no voy a poner nada por escrito porque no quiero escribir. Así como bien dice, me aparece escribir y lo voy a decir aquí y lo hacemos así por siempre hasta el momento en que salga mal y lo cambiamos. Correcto. Y un ejemplo, en este punto que tú acabaste de decir, concentramos la solución en una sola persona. Por tal motivo, nadie más sabe cómo darle solución. Y si no está esa persona, Ya no funcionó. ya no funciona. No Gracias, solo no Rogelio. funcionó, Sí, no solo no funciona, sino que lo otro que es la otra parte de ese tema es que lo seguimos haciendo robóticamente, sin saber por qué que realmente habíamos hecho eso desde el principio, porque me dieron la instrucción, yo no pregunté por qué, sino que yo la fui haciendo y me quedé haciéndola. Y me puedo ahora, quedar 20 años haciendo una cosa que era para un periodo X. ahora, Rogelio, ¿no? Comparando países, vemos la diferencia entre países europeos y Ajá, países como Estados Unidos y países de Latinoamérica, que nuestros países latinoamericanos no despegan empresarialmente. Entonces, todo eso es muestra de lo que estamos hablando en este momento. Si la correcto. manejamos simplemente de palabra y no técnicamente, no hacemos las cosas como debemos de hacer, simplemente los riesgos van a aumentar y eso es lo que está pasando en Latinoamérica. Para seguir con la otra diapositiva, ¿qué opinas? Es, es un, bueno, es un tema cultural primero, pero un tema cultural yo creo que se queda corto para explicarlo. Yo creo que es algo que no nos estamos organizando, o por decirlo de otra forma, no nos estamos creyendo que podemos hacerlo bien, que podemos hacerlo organizado. Porque siempre decimos, bueno, lo que pasa en Estados Unidos sí lo hacen bien, pero si ellos son seres humanos y son profesionales igual que nosotros, ¿por qué aquí en Panamá, en Ecuador, en Colombia no lo podemos hacer igual? No lo podemos hacer igual con la misma calidad. Simplemente es un tema de querer hacerlo. El tema de querer hacerlo es que necesitamos un esfuerzo al principio, un gran esfuerzo para organizar la cosa y después que vaya rodando, como digo yo, que la rueda vaya caminando y ya ahí en adelante nada más tiene, bueno, si se desvía un poquito, la acomodamos. Y yo creo que las grandes potencias, obviamente, ¿qué necesita o cuál es su necesidad? Controlar a las empresas y hacer que la economía aumente, o sea, que la economía sigan esto desarrollándose. Y ahí
puede ser que los países latinoamericanos nos quedamos un poco, porque bueno, la economía depende si el presidente me cae bien o no me cae bien, o si el presidente es bueno o no es malo. Entonces, entran muchos otros factores que no necesariamente es el tema de la administración por instinto, ¿no? Ok, Pensaría yo. muy bien. Continuamos, continuamos. Gracias, Ok, Rogelio. gracias. En el siguiente tema, ¿no? Luego de esta rápida paso rápido por la administración de riesgo, yo he traído o yo he enumerado algunos de los riesgos internos que, de acuerdo a mi opinión, son los más comunes y que algunos de estos, un poco, Víctor, en lo que hemos hablado. Entonces, Claro, claro. yo en, en lo que he podido desarrollar la actividad, entiendo que estos cuatro son como que los cuatro que siempre se repiten, la figurita que siempre sale. Fraude o colusión, que es básicamente el más o el que más se conoce o el que más vemos, porque lo primero que las organizaciones tienen es que alguien comete un fraude o una malversación. Luego, el incumplimiento regulatorio ha ido en crecimiento no solo porque las empresas no están preparadas, sino porque los cambios regulatorios son muy rápidos. En los últimos 5 años, por ejemplo, las regulaciones sobre medioambiental han cambiado rápidamente y muchas organizaciones todavía se están eh, preparando para cumplir. El cambio tecnológico o el riesgo tecnológico desde que el Internet nació ha ido en crecimiento exponencial y la pandemia lo llevó a un nivel primordial. No solo el tema de ataques o tema de ciberseguridad, sino el poder nosotros desarrollar nuestros negocios a través de plataformas digitales o plataformas tecnológicas. Y el cuarto, que es un poco del tema, como te decía, de administrar por instinto, la falta de forma parcial o total de controles. Y probablemente no es que no sepan, como ya comentaba, sino es que no lo definen, no lo ponen en un documento, no crean una cultura de riesgo y de controles para que pueda funcionar constantemente en el tiempo, sino que vamos desarrollando eh, controles de a medida que van saliendo los pequeños fuegos. Entonces, estos cuatro, en mi opinión, son los que probablemente, como dije yo, son las figuritas que siempre nos salen, que siempre Correcto. estamos eh, en batallando con eso y pareciera que nunca logran salir las organizaciones de estos temas, eh, pero yo creo que es un poco más de nuevo, voluntad, querer hacerlo bien y eh, capacitar. En este punto, sí, ya yo siento que la capacitación de las personas no necesariamente tiene que ser un profesional como tú, como yo, sino que capacitar a la gente en la importancia de evaluar un control o de ejecutar un control con la suficiente consistencia para que sea efectivo, ¿no? Ahora, Rogelio, vamos hablando de estos 4 puntos que son tan importantes y que tal vez no hay que pasarlos así a la ligera, ¿no? Tan importantes que tú los tienes en una presentación bien dinámica. Hablemos un ejemplo en el tema de los controles. Mira, Rogelio, ¿qué es lo que pasa? Y por la experiencia, y seguramente igual. Un ejemplo, tú le pides a una empresa manual de funciones, no hay. No hay, exacto, Manuales de control interno, no no hay. existe. Y si hay manuales de funciones o hay controles internos, no funcionan. No ¿Y están qué es en lo que pasa? funcionamiento. No hay No están en funcionamiento la mayor parte de las veces, o están guardados y nadie sabe dónde están. exactamente. Entonces, cuando estos controles, o la otra, ¿qué pasa? Dice, vamos a implementar manual de funciones y vamos a implementar controles internos. Entonces viene un experto, entre Ajá. paréntesis, hace un copy-paste, implementa el copy-paste, algo live, cobra un valor ligero, vamos a decir un valor ligero, le cobra $2.000, estás contento con esto, muy bien, yo te entrego, pero es simplemente un copy-paste. Entonces, Y es ¿qué un documento ocurre? sin,
un documento frío. Muy bien, muy bien. Un documento frío que no está correctamente levantado su proceso, entendido lo que hace cada individuo. Y ahora yo te hago una pregunta, ¿no? Yo a veces en charlas les digo, mire, una empresa no es igual a otra, pueden hacer el mismo producto, pero no son iguales. Es como que usted ponga dos damas, las dos son diferentes, son mujeres sí, pero no son iguales. Exacto. El que usted quiera maquillar a la una y maquillar a la otra con el mismo cosmético, puede ser que no le dé resultado, porque la una es morenita y la otra es blanca. ¿Qué me puedes decir respecto a este tema? Bueno, no, el tema de los controles y de, como bien dices, cada empresa es un universo diferente. Pueden dedicarse a la misma actividad, pueden ser competidores, pero internamente son universos distintos, porque las Correcto. personas son distintas, las personas que trabajan en cada área. Entonces, esto de, así como bien dices, copiar y pegar, y que bueno, yo hice la implementación en la empresa A y voy a usar ese mismo para la empresa B, probablemente en la primera funcionó, en la segunda no funcionó, porque la gente, las personas o los colaboradores de la empresa B no entendieron o son distintos, o tienen otra dinámica de aprendizaje, o simplemente no le gustaron los controles que le diseñaron. Entonces, no podemos generalizar controles. Podemos empezar por temas generales, claro, para todas las actividades, para todas las empresas de un sector, pero tenemos que ir, como digo yo, bajándolo, personalizándolo a cada empresa de acuerdo a su, eh, in- a su universo interno, porque obviamente hay organizaciones donde eh, son más receptivos al tema de controles y de riesgos, porque la cultura que ha implementado la dirección, y esa es la clave probablemente de todo este tema de riesgos y controles, la cultura que ha implementado la dirección los lleva a aceptar más fácilmente o a estar más conscientes de que es necesario estar consciente de los controles, estar consciente de los riesgos. Entonces, eso no se puede replicar en un documento, eso hay que entenderlo, cómo se maneja la empresa internamente, cómo las personas reaccionan a estos procedimientos y estos manuales. Los manuales regularmente yo eh, soy apático a los, y sobre todo en esta época de tanta tecnología, cuando alguien me habla de levantar un proceso escrito, le digo, ¿por qué no hacemos pequeños tutoriales mejor? Porque hoy día somos más receptivos a ver un video de 5 minutos y podemos dividir en cápsulas que tratar de leer un documento de 300 páginas en un solo viaje. Es menos, menos probable que lo lea a que vea los videos pedazo a pedazo en ciertas, eh, en ciertos momentos. Entonces, generalizar tanto el tema de los, sí, ciertamente hay cosas que son iguales, pero yo creo que hay que personalizar. Y para eso hay que entender, como dije, como he mencionado, entender a la empresa internamente cómo se maneja. Mira, una cosa que a mí me sorprende todavía, luego de la pandemia, es la creación de los manuales de continuidad de negocio. Todavía existe empresas y empresarios que les parece que no es tan necesario, cuando vivimos en un momento en que si no lograste diseñar tu programa de continuidad de negocio durante la pandemia y probablemente tu compañía desapareció. Entonces, todavía hay una cierta negación sobre eso, porque también, bueno, ¿cuándo va a pasar eso? Eso no puede suceder. Eso está muy lejano. Yo creo que ya no podemos decir esta situación no puede suceder o esta situación está muy remotamente alejada de poder suceder. Entonces, ese es otro elemento, otra situación que también crea, obviamente no es para un futuro cercano, sino para una situación más adelante, crea un riesgo de no poder seguir funcionando. Ya, ahora, tú dijiste algo muy importante, ¿no? En este tema de que estos controles, y yo estoy de acuerdo contigo, no se los hay que personalizarse, ¿ya? Porque un ejemplo, puede ser que las dos empresas sean iguales,
que produzcan el mismo producto, pero una tiene equipos modernos, con gente tecnificada. O puede ser que la otra empresa también tenga equipos modernos, pero las personas no son técnicas. Y un ejemplo de esto, que te estoy dando este ejemplo, vamos al tema tecnológico. ¿Qué ocurre? A veces hay empresarios que dicen, hey, no, vamos a comprar un buen sistema informático para ejercer los controles. Pero ¿qué pasa? Que compras un buen sistema, pero el manejo que le das es de tercera. No hay esas parametrizaciones, no hay esos procesos de controles internos, esos procedimientos. Por tal motivo, esos equipos tecnológicos como sistemas informáticos no funcionan para nada. No es porque sean malos, sino porque no se le da el tratamiento técnico correspondiente. Un segundo ejemplo para darte el paso. Ahora, con este mundo digital que nos vemos a la distancia con las cámaras y todo el mundo pone cámaras por todos lados y ya no pone solamente cámaras Correcto. silenciosas, sino cámaras con audio para poder escuchar qué piensas. Ah, Y me ha tocado ver que me pongo a verte para ver qué tú dices y de repente puede ser que yo haya dicho una mala palabra de Rogelio, pero ya lo tomé tan que lo boté al individuo. Porque el ser humano, comete errores y a veces ponen ajá. tantas cámaras que a veces no es para un beneficio real, sino más para, qué sé yo, un control de pasadera de tiempo. Con esto no quiero decir que no está mal, que es malo poner las cámaras. Es positivo teniendo claro para qué se hace. ¿Cuál es tu opinión, Rogelio? Bueno, yo creo que sí se ha exagerado, sobre todo en el tema tecnológico, en muchas cosas. Y un error, obviamente, como bien mencionas, un error clásico es comprar el software último modelo, como que te compraste un Ferrari, el último, pero no compraste las horas de soporte técnico, porque ya no tenías más plata. Correcto. Entonces, implementas el software como puedas, ahí como lo pica piedra, y después de un año dices, no, el software no funcionó. No, el que no funcionó fue la idea de comprarlo sin adiestramiento, sin soporte técnico. Entonces, eh, es una idea generalizada de algunas empresas o de algunos empresarios de eh, querer tener como una cosa fashion, como de última moda, ¿no? Pero cuando les dice, bueno, lo que pasa es que necesitas tener soporte técnico por los 3 primeros años porque necesitamos ayudarte y acompañarte en la implementación, de una vez dice, no, hombre, pero mira, dame la mitad, mejor, yo pongo al contador a que lo aprenda y después que él lo haga solo. Y finalmente no funciona porque ese individuo no recibió la capacitación o el experto no te pudo acompañar todo el tiempo que debiste ser acompañado para la implementación. Y muchos de estos errores ya después no se pueden corregir porque es una cosa que se hace una vez y debe hacerse bien. Por ejemplo, la parametrización de controles de acceso, por ejemplo, que en un sistema pudiera tener una matriz o una tabla que después no la puedes, es muy difícil cambiarla. Y si lo hiciste mal desde el principio, ya se quedó mal. Entonces, no es que el software no funcione o que el sistema o que la aplicación no es para ti, sino es que no la implementaste adecuadamente. Y pasa lamentablemente más seguido de lo que yo quisiera aceptar. Regularmente aquí en Panamá nos pasa muy seguido, compran el software porque es novedoso, porque se ve bonito, pero a la hora de la implementación, les digo yo, aquí es donde necesitamos invertir tiempo, pero no lo hacen. Entonces llaman al experto cuando ya ha pasado mucho tiempo, le han metido información mal y ya después lo que toca es como borrarlo todo y empezar de cero. Entonces ahí es donde entramos en ese dilema de dónde estás invirtiendo el esfuerzo o dónde estás invirtiendo el dinero en un software o en una aplicación tecnológica que se entiende que debe ser para reducir los procesos de procesamiento de información, no para alargarlos. Así yo tengo que si la aplicación no me va a duplicar las horas de trabajo porque necesito hacer 2 y 3 veces la misma cosa, entonces no me funciona. Yo creo que ahí hay que hacer un gran cambio. A veces algunos
algunas empresas o empresarios sí toman la sugerencia de los profesionales, pero en la mayoría de los casos lo hacen de la otra forma. Y tenemos ese gran problema de tecnología de punta utilizada como, un elemento del siglo pasado. Entonces, no le Ahora, sacamos el provecho. claro, efectivamente. Ahora, un ejemplo, en este tema de los equipos tecnológicos, te hablaba de las cámaras. ¿Qué pasa, Rogelio? Que estas cámaras, ¿qué dicen? ¿Sabe qué? Démosle al departamento de sistema para que maneje las cámaras. Escucha todo, ve todo y se dan irregularidades. ¿Has en algún Correcto. momento tenido este tipo de experiencia? ¿Te ha pasado? No me ha pasado directamente, pero sí hay un aumento importante de temas de vigilancia con cámaras, estas cámaras inteligentes. Ahí siempre el riesgo es probablemente que el que la está manejando sea una persona que luego quiera usar esa información para otra cosa. Por ejemplo, eh, está viendo que o tiene acceso a conversaciones que pueden ser personales, que yo estoy hablando por teléfono con alguien en mi casa o estoy hablando por teléfono con otro colega, y esa información probablemente no es del negocio ni es de la empresa, pero como me están escuchando, se puede a lo mejor malinterpretar o se puede usar como como un elemento de coacción en algún momento hacia el profesional. Entonces, ahí es donde yo siento que el exceso de esta vigilancia es peligroso. No es peligroso Exactamente, así como tú dices, no es peligroso la cámara, es peligroso quien maneja la cámara. exactamente. Y ahorita que hablamos de este tema, me recuerdo una situación aquí en el país, en Ecuador, de un caso, ¿sí? Un caso con una situación de corrupción. Pusieron dentro del juicio al, al que manejaba las cámaras, el departamento de sistema, Ajá, y fue contraproducente porque tenía todos los videos. Imagínate, ¿ya? Con esto no quiero decir, oye, no tengas las cámaras porque aquí no es que robamos, sino es que el punto es cómo se interpreta lo que ves o lo que dices, correcto, ¿ya? así es. Las cámaras o la vigilancia a través de video es un elemento disuasivo importante para el tema de fraudes o malversación. El tema es cómo utilizas toda esa información o a quién le das la responsabilidad de esa información cuando la estás recabando. O sea, videos de personas, conversaciones de los colaboradores. Ese es el tema donde debes tener a alguien con valores muy fuertes o un tema de integridad y ética muy elevado para evitar que se malutilice la información. Y eso ya, Correcto. bueno, es otro tema de otra conversación otro día. Así es. Ahora vemos, imagínate, con estos temas que hemos hablado de los controles, que es el número 4 y el tema tecnológico, vemos que esto totalmente, al ser débiles o al ser mal utilizados, mal parametrizados, elevan totalmente el tema del fraude y el tema de la colusión. ¿Cuál es tu opinión? Correcto. Realmente sí. ¿Y qué pasa con estas, sobre todo con los temas, las herramientas tecnológicas mal implementadas? Que la dirección o el empresario puede pensar que lo tiene bajo control y que así como lo implementó más o menos como los picapiedra, cree que esa es la solución. Y luego se da el fraude y dice, pero si yo no compré una herramienta para evitar esto, entonces le dicen la verdad ya cuando la cosa pasó. Ah, no, lo que pasa es que lo implementamos mal, lo implementamos a tres cuartos y la última parte no lo implementamos y ahí fue por donde la persona entendió que podía desarrollar una actividad fraudulenta. Entonces, son, para decirlo un poco simple, son como parches que evitan, que pareciera que la cosa está controlada, pero evitan ver una realidad. Si están mal implementados o hace falta controles, lo que están haciendo es poniendo como una pared para que tú veas, para que no puedas o no te des cuenta que realmente detrás de eso hay otros riesgos que deberían estar controlados, pero como no se hizo bien, sobre todo el tema tecnológico, estás descansando sobre una herramienta que no está funcionando para nada o no está funcionando al 100% para lo que la empresa quisiera controlar o tener
mitigado sus riesgos. Entonces, es peligroso, o no es peligroso, sino es preocupante cuando se implementan mal las herramientas, porque da la sensación de que lo estás controlando, pero en esencia no tienes control real de algún proceso importante y la naturaleza del ser humano regularmente 50% o menos de las personas siempre tienen la sensación como que pudieran, y como se dice, sacar provecho de esta falta de control o esta falta de supervisión dentro de algunos procesos. Entonces, eso es como un semillero para fraude o para colusión. Así es, efectivamente. Rogelio, continuamos. Ok, gracias. Bien. El tema o lo que sí vamos a ver es alguna de las causas que yo he enumerado sobre por qué suceden estas desatenciones o estas faltas de supervisión sobre algo dentro de la organización o dentro de las empresas. Y básicamente el eje central de este colaborador. Entonces, en la medida de que ese colaborador no esté consciente, como dijimos, no esté claro en los controles, no esté entendiendo los controles, él mismo se convierte en el factor esencial, el factor primordial para una posible desatención de un control o no supervisión adecuada de un control. Entonces, en mi opinión, en mi experiencia con lo que pude desarrollar para esta presentación, yo tengo o he colocado aquí tres posibles causas más comunes y de las cuales ya hemos hablado un poco de algunas, ¿no? El desconocimiento de los controles es vital, lo hablamos hace un rato. Si yo no sé de qué se tratan los controles, para qué sirven, para qué lo estoy haciendo, eh, pues definitivamente voy a estar ejerciendo o desarrollando un esfuerzo sobre una actividad o desarrollando una actividad que al final no controla nada o no funciona para lo que debe mitigar eh, el, el riesgo. La cultura de riesgo es otra cosa que yo comentaba hace un poco. Si la dirección de la empresa no promueve una cultura de riesgo o una cultura de control adecuada, un ambiente de control para que toda la organización como que, oye, si estamos, queremos hacer las cosas bien, queremos hacer las cosas transparentes, si eso no se da desde arriba, eh, es también un tema de que, bueno, cada cual hace lo suyo y empiezan a los colaboradores a no prestar atención probablemente a situaciones que pueden ser banderas rojas o pueden ser advertencias o a desatender políticas, procedimientos que pueden ser primordiales para mitigar algún tipo de riesgo importante. Y una estructura organizacional deficiente o como dice aquí, una organización permisiva, o sea que, bueno, un día hacemos los controles o desarrollamos las actividades bien y el otro día, bueno, no lo queremos hacer tan bien porque estamos cansados, porque trabajamos muchas horas de sobretiempo y al día siguiente lo hacemos de mala gana o de mala manera. Entonces, esas estructuras permisivas también abren los huecos para que se den estas desatenciones o estas fallas en mitigar eh, los riesgos. Básicamente, las tres o todas, obviamente el eje central es el individuo, como dije, y entonces hay que trabajar en estos colaboradores, hay que trabajar en ellos, y no solo una capacitación, sino un elemento o una cultura de riesgo o de control que se dice como que deben vivir en toda su actividad respetando y desarrollando los controles adecuados o los controles como están diseñados. Ya. Eso Rogelio, dígame, sí, sí. Ah, termina. eso para los efectos prácticos, ok, aquí puede sonar como una definición muy así, muy fino, muy etéreo, pero para los efectos prácticos simplemente en mi opinión, es fácil liderizar con el ejemplo. Si yo como director, como empresario, dirijo mi organización
respetando los pasos y los procesos que yo mismo planteé y propuse, el resto de mi organización se va a replicar en mi actitud, en mi forma de dirigir y va a ser un poco, va a abonar el camino para desarrollar, no solo desarrollar riesgos, sino desarrollar controles que puedan salvaguardar los activos y los recursos de la empresa. Eso es lo que en esencia, si quisiéramos llevarlo a una aplicación práctica, ¿no? O a una definición práctica. Ya. Una gran mayoría de emprendedores que vienen de diversas fuentes, por lo general no saben nada absolutamente de este tema de controles, de contabilidad, de impuestos. No saben y simplemente delegan ese trabajo a un tercero. Entonces, ese desconocimiento a veces nos lleva a no saber qué implementar para mejorar nuestras empresas, mejorar las ventas o los gastos, en este caso, controlar los gastos. Ahora, Correcto. cuando decimos vamos a implementar controles, muchas veces, en una mayoría de casos, las mismas personas que están dentro de ese entorno dicen no, porque implica más trabajo, ¿no? Incluso a veces dicen es mucha burocracia. Correcto. Entonces, este desconocimiento por parte a veces del empresariado, que él emprende, tiene esas ideas, tiene esos bríos, tiene esas ganas de crear su empresa y volver a grande. Pero al desconocer en esta materia de controles, ¿eso le pasa la factura al empresario? Rogelio. Pues sí les pasa o les cuesta en algún momento em, alguna, alguna pérdida o alguna, ya sea una pérdida de un cliente o de un negocio o pérdida en su rentabilidad, ¿no? Y el tema es cuando eso sucede, obviamente el empresario aprende, pero aprende de la manera más difícil, que es perdiendo recursos económicos. Cuando a mí se me pregunta, sobre todo los emprendedores, como bien dices, tienen esa ansia de empezar su negocio y de comerse el mundo. Y me Así es. dicen, ¿qué debo hacer? ¿Qué cosas debo hacer? Y empiezan, no, tengo que pagar impuestos. Siempre les digo, cálmense un poco, porque los impuestos los podemos ver más adelante en un cierre final del año. Pero en el momento que inicias, debes tener tres o cuatro cosas y hay que tratar, ahí es donde el experto o el asesor debe ser hábil para hacerlo simple, porque como bien dices, no son conocedores. Cuando se hablan de controles, todo el mundo se abruma y no quiere porque creen que es exceso de burocracia, exceso de papeles, pero no necesariamente tiene que ser así. Y yo les digo, bueno, tienes que hacer tres o cuatro cosas. Por ejemplo, debes documentar todos tus gastos, porque si no documentas todos tus gastos, luego no sabes si tu rentabilidad es cierta o tú mismo te estás engañando con tu rentabilidad. Otra cosa fácil es llevar un registro o llevar una bitácora de las acciones que estás llevando a cabo para mejorar, por ejemplo, financiamiento o para mejorar la posición de la empresa con relación a las ventas y sus costos. Y no tiene que ser complicado. A veces obviamente cuando empiezan los emprendedores no tienen nada ni tienen capacidad de, 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 adquirir muy cosas y realmente una hoja de gastos de tus clientes, de cuánto inviertes,
en desarrollar o en llevar a cabo una campaña o en obtener un cliente y vas, como le digo yo, conociendo cuánto te cuesta hacer tu negocio. Porque si bien es cierto, saben qué quieren hacer, entienden que quieren hacer un negocio, pero a veces no entienden cuánto cuesta hacer el negocio. Y son pequeñas cosas que no son controles complicados, pero que sí les permiten, por ejemplo, controlar lo que gastan. Y la otra cosa importante es saber cuánto vale tu tiempo, porque en el momento que te haces un empresario, un emprendedor, ya tú no estás bajo un modelo de un trabajo bajo un salario, sino que tu tiempo es valioso y como nosotros, que somos profesionales de contabilidad y auditoría, estamos vendiendo nuestro tiempo de asesoría. Entonces, una cosa importante es saber cuantificar cuánto cuesta tu tiempo y para que cuando el cliente te diga, bueno, esto, cuánto necesito para implementar los controles, por ejemplo, ya tú puedes hacer una relación de cuánto es lo que cuesta y cuánto puedes cobrarle al cliente por ese servicio. Entonces, Claro, cuando empezamos con los ahora, emprendedores, hay que darle algunas herramientas, pero simples. claro, claro, pero dependiendo del tamaño de la compañía, hacia dónde quiere ir, mira, tener profesionales y profesionales que sepan tiene un valor. Y esa es la diferencia entre a veces los países europeos o los estadounidenses que pagan el valor del profesional con respecto a lo que ellos quieren. Y por eso lo exigen. Ahora, con esta cultura de riesgo, Claro, hablando de los sistemas informáticos, hablando en el área informática digital, oye, ¿qué es lo que he detectado ahora en una mayoría de empresas? Que se lo comen al cuento al dueño de la empresa. Le dicen, oiga, ya en estas épocas tecnológicas, ahora es cero papel todo. Todo está en la nube, todo está en el sistema informático. Esto de que le dice que tiene que firmar un papel o esto, ya no es así. Todo está en la nube. Entonces, a mí me parece perfecto. A mí me parece muy bien que, que dejemos de utilizar papel. Pero seamos realistas. correcto. Para poder ir a un tema tecnológico, debo tener realmente esas herramientas tecnológicas que me permitan. Un ejemplo, en una compañía me decían, don Víctor me dice, ingeniero me dice, queremos, estamos hablando con un experto para reducir la papelería de aquí de la empresa. Y yo le digo, pero están claros en todo lo que implica ir a cero papel. Primero tienen que tener un control real del sistema. Segundo, tener claro hasta dónde van a tener ese Correcto. sistema y saber que esos respaldos de esa información, así sea que ya no vayan a utilizar el sistema, lo tienen. Entonces, ¿qué ocurre? Yo le digo, oiga, usted va a dejar de emitir egresos, los egresos para pagarle a la gente. Muy bien. Está Ajá. claro que tiene que comprar un producto tecnológico digital donde por lo menos le firmen, quede el documento o quede algo donde indique que usted le ha pagado ese cheque a esa persona. Ya no quiere utilizar usted papel en bodegas. Va a hacer transferencias o salidas de producto. Tiene claro de todo el control que tiene que implementar para que esa persona después no le diga, yo no fui. Porque ¿qué pasa, Rogelio? No sé si te ha pasado. Le dicen las personas, oiga, yo no hice ese documento, alguien cogió con mi firma y lo hizo ese documento. O lo que pasa con los emails. Cuando tú envías un email Lo falsifica, ¿no? y sí, pero a veces, ¿qué es lo que pasa con los emails? A veces tú envías un tema de procedimientos de control, etcétera, etcétera, ocurre algo y ¿qué dice? Oiga, a mí nunca me llegó ese email, yo nunca lo leí, Ujú. nunca lo vi, nunca supe nada. Se quedan en la bandeja ahí.
supuestamente se quedan en la bandeja. Entonces, ¿qué pasa? Que Claro, estos controles, cuando bien tú acabaste de explicar, queremos ir a una parte digital, la gente piensa ilusionada de que esto es barato. sí, lo ¿Qué me primero puede decir, Rogelio, acerca que de es, esto? cree que es barato. Ok, sobre la implementación de cultura de riesgo, eh, como bien dices, primero inician pensando que es fácil y que es rápido y que además es barato. Y ponen o traen al experto, por ejemplo, a alguno de nosotros y le dicen, bueno, lo que pasa es que si queremos hacer una implementación de controles y cero papel, pero bueno, podemos pagar un tercio de lo que vale el trabajo. Entonces, tú te quedas pensando, ¿de verdad quieren hacerlo o simplemente quieren cumplir Requisito. un requisito o quieren cumplir con una lista de deseos que hicieron para la Navidad, que queríamos implementar una cultura de riesgo, una cultura de controles? Eso regularmente se confunde la cultura de riesgo con una política, que creen que es un documento y ya con eso ya se hizo. Y como bien dice, eso va más allá, sobre todo estas compañías hoy día que por el tema tecnológico que ha avanzado tanto, sienten de que, bueno, ya no necesitamos tanto papel. Pero yo les digo, además de lo que has mencionado bien has mencionado, el tema de controlarlo todo, yo les digo, ok, consiguieron un proveedor, usted está seguro que ese proveedor tiene las capacidades para guardar su información. ¿Cómo sabe dónde están las certificaciones de ese proveedor que dice que tiene la estructura suficientemente robusta para que su información no se mezcle con la de su competidor, por ejemplo? O que alguien se la lleve y la use como contra usted en un tema empresarial. Entonces, no, más, más bien quieren ir un poco de las implicaciones que tienen esas decisiones de incluirse en temas altamente tecnológicos. Lo primordial siempre en estas implementaciones es que no están conscientes del valor o de la inversión de tiempo y esfuerzo y dinero que hay que hacer. Y regularmente cuando lo hacen a medias o lo hacen a un cuarto de lo que debería ser. Claro, Ese es realmente mi opinión y mi experiencia, ¿no? claro, porque no entendieron realmente en lo que se metían. Exacto, no lo Así es. entiende. Muy bien, continuamos, Rogelio. Bien, veamos entonces, bueno, ya entrando en tema de impacto, de cómo impactan estos temas a las organizaciones de nuestros países. Yo tengo aquí información que pude recabar de un estudio que se hizo recientemente sobre temas de riesgo y administración o gestión de riesgo de compañías en Latinoamérica. Y me pareció bien presentarlo aquí como para hacer eh, algo de análisis sobre esta información, ¿no? Y obviamente ya sabemos que estos temas de desatención de riesgos tienen un impacto importante en las organizaciones, sobre todo cuando hablamos de fraudes, de malversación. Entonces, el estudio que te traje o que voy a incluir aquí eh, eh, hizo una encuesta en 485 desde Latinoamérica. Obviamente, Perú, México y Colombia son los que tuvieron mayor participación, pero tenemos países desde Cuba, Panamá, Costa Rica, etcétera, etcétera, participando en el estudio y dando su opinión sobre qué cosas o qué riesgos son los que realmente les preocupan o qué riesgos son los que realmente están constantemente tratando de sacar a sus compañías del mercado o sacar a sus compañías de la competencia. Y estas fueron sus respuestas. 5 elementos importantes o 5 riesgos importantes. A la cabeza, como dijiste o como hemos mencionado bien, ciberseguridad, temas tecnológicos y protección de datos es el primerito de todos. Y se ha hecho el primero y seguirá siendo el primero siempre y cuando sigamos en esta inmersión tecnológica que tenemos hoy día. Eh, Mientras eh, un más pu- tecnología
Bien, Rogelio, dígame. permíteme indicarte algo, ¿no? Ajá, En este tema tan importante, los riesgos más importantes para las organizaciones en ciberseguridad y protección de datos. Aquí una incidencia, Rogelio, a mi cuñado. Lamentablemente en esta semana le volaron cuatro ajá. mil dólares de la cuenta corriente. Se le desaparecieron. Es, Solamente como un hecho está para pasando que... mucho con los bancos. Sí, bueno, aquí en Panamá también sucede. Yo tuve, también estuve a punto de ser víctima de transacciones extrañas en mi cuenta de banco. Gracias a Dios pude ir al banco al día siguiente y hacer que las reversaran, pero eran 17 transacciones seguiditas que sumaban una cantidad de dinero y yo les dije, yo no sé qué está pasando, pero yo necesito que me lo reverse. Nunca me dijeron qué era, pero a mí me pareció todo el tiempo que era un ataque de estos cibernéticos. Entonces, ciberseguridad o protección de datos que también va enlazado, va a ser cada vez más importante, más relevante en las organizaciones y ya no importa si eres una empresa multinacional o mundial o eres un pequeño emprendedor, igual te puede suceder o te pueden atacar. Entonces, desde este punto de vista no es si te van a atacar, es si tú estás preparado para los ataques, si estás preparado para defenderte por estos ataques y si tienes una cultura de seguridad de tu información. Entonces, eh, no necesitas ser Google, ni necesitas ser ninguna de estas compañías gigantescas para tener por lo menos unas políticas iniciales sobre protección de datos e de tu información en la nube. Aquí en Panamá, bueno, no sé si saben, o seguro que sí, el tema de Panama Papers. Hablando con unos colegas, me dicen que la firma involucrada en Panama Papers había hecho un estudio de ciberseguridad previo a estos temas y había decidido no implementar eh, una mejora en sus servidores y en todo este tema de información tecnológica. Y luego pasa esto, estas filtraciones que al final llevaron a la desaparición de la firma de abogados y todo el problema con los Panama Papers, que imagínense que fue tan grande que no solo afectó a la organización o la empresa, sino que afectó también a la imagen del país y lo seguirá afectando mientras que la gente se acuerde del tema, ¿no? Y lo ponen como referencia. Entonces, ciberseguridad yo tengo un tema de unas decisiones sobre ciberseguridad. ¿Cuánto me cuesta el prepararme para el ataque o cuánto me va a costar el siguiente ataque? Entonces, las empresas deben decidir cuál de las dos preguntas quiero contestar. ¿Cuánto voy a gastar en una prevención o cuánto voy a gastar en una reacción? O sea, cuando ya me ataquen. Y ahí está la clave, porque como esto pareciera a veces que está lejos, los ataques cibernéticos, las organizaciones medianas, pequeñas, lo ven como que eso no todavía, o no tengo que invertir en eso. Pero esta es más común de lo que parece o de lo que se dice, y yo pensaría que el 50% de las empresas, no, sobre todo las pymes o los emprendedores, no están listos, no están ni siquiera preparados, ni siquiera se lo piensan. Entonces es un riesgo que va en aumento y que seguirá en aumento, como dije, mientras que estemos tan inmersos en la parte tecnológica y interconectados como hoy día estamos haciendo aquí esta capacitación. Luego habla del cambio regulatorio y normativo, también es altamente importante, como dije, por ejemplo, en las regulaciones medioambientales para las organizaciones y para las empresas que cotizan en bolsa han estado cambiando en los últimos años rápidamente y ese es un riesgo eh, que hay que tener cuidado porque al caer en una falla de cumplimiento puede haber una sanción importante a alguna organización. El fraude de delito financiero seguirá siendo un riesgo como general, como que siempre va a estar ahí, porque obviamente los fraudes no van a dejar de existir. Y los dos últimos, que no es que sean, en esta diapositiva, no es que sean menos, sino que tienen que ver con otro tema, el sistema de continuidad de negocio, que no necesariamente tiene que ver con la preparación interna, sino cómo sucede algunas cosas
en lo externo, y la incertidumbre macroeconómica y geopolítica también, como dije, tiene que ver con qué está pasando en el país en relación a la política interna o externa, y que lo más que pueden hacer las organizaciones ahí internamente es prepararse con estrategias adicionales para, por ejemplo, avanzar o no sufrir mayores pérdidas por una desaceleración de una economía por un tema político-económico. Basado en eso, el mismo estudio nos da tres ejemplos y son mayores con relación a este tema de los riesgos de administrar el riesgo. Y aquí tenemos, por ejemplo, 73% de estos encuestados habla que la falta de cultura de riesgo, que una cultura de riesgo es parte de los grandes problemas del. Rogelio, ¿me escuchas? ¿Aló? Hola, Rogelio, ¿me escuchas? Rogelio, ¿me escuchas? Estás muteado. Estás muteado, Rogelio. Hola, ahora sí. Ya, ahí otra vez ya. Hubo una conexión. Ok, una falla técnica, precisamente un riesgo interno, una, ¿cómo se llama eso? Fluctuación de la señal de internet. Ah, sí. Muy bien, pero el tema Bien, y está muy estaba interesante. aquí repasando las mayores dificultades del tema de riesgo con relación al estudio, ¿no? Y hablaba un poco. Ajá, hola. Sí, te escucho, Rogelio. Bueno, hablaba de este tema de las herramientas tecnológicas y de gestión, ¿sí? Sí se ve la presentación. Sí, tienes que avanzar. Ok. Bien. Em, ¿No? Avanzando como lento. Sí, ahí, Bien, ahí nos quedamos. ahí viene, ahí viene. Ok. 52% dicen que es su falta de herramientas tecnológicas y gestión, y aquí yo diría, basado en lo que hemos hablado, no es que no existan o que la tecnología no esté a la mano, sino que no sabemos realmente a veces o las organizaciones no sacan mayor provecho de las herramientas porque no la usan de forma adecuada, ¿no? Y yo creo que aquí básicamente es saber qué queremos y entender qué necesita la empresa y buscar las herramientas tecnológicas que les pueden ayudar. Y la gestión de procesos de forma manual o poco eficiente, como hemos conversado, cuando no se hace bien o cuando lo hacemos de forma por, se- por, el, por sentimientos o como yo me siento ahora y mañana lo hago de otra forma, es de las grandes dificultades de la implementación o de la gestión de los riesgos dentro de una empresa. Y aquí entonces tres elementos que son retos, o sea, que son probables situaciones que deben atender
en los siguientes años o en el siguiente año este tema de la gestión o de la administración de riesgos dentro de una empresa. Por ejemplo, desarrollar y fortalecer la cultura de riesgo que hablamos, o hemos conversado un poco, que necesita fuerza, pero desde la dirección, desde la parte de arriba de la empresa, para que pueda ser efectiva, para que pueda ser funcional. Luego habla otro 27%, implementar o mejorar el riesgo de la organización y teniendo claro cuál es lo que queremos controlar y qué cosas queremos controlar y cómo. Y el 9% habrá automatización de herramientas tecnológicas para gestión de riesgo, que es un poco de lo que les decía hace un rato. No es que las herramientas no existan, sino es que las organizaciones, las empresas tienen que conocer qué necesitan y cómo van a enfrentar entonces estos temas de control de los riesgos. Y aquí, bueno, ¿qué hacer? Sale, nos llega la pregunta o nos hace la pregunta o nos viene al subconsciente. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo ayudamos a las empresas? ¿Qué, qué hacemos para que mejoren, para realmente sacarlos del atolladero de sus riesgos no atendidos o de sus riesgos no identificados? Y en mi opinión, un poco de lo que he hablado o se ha comentado antes, tratar de utilizar los marcos de referencia como COSO, RM, y algunos de sus elementos, porque no necesitan implementarlo de forma completa, sobre todo para empresas de pequeñas y medianas empresas o emprendedores, sino usar algunos de sus elementos dentro de este marco para poder establecer algunos elementos de control esenciales para que las organizaciones o las empresas pudieran salvaguardar sus recursos y a sus colaboradores. Creo que por ahí la utilización de marcos de referencia o de modelos de referencia para la implementación de controles es de las primeras cosas que deberíamos o deberían hacer. Claro, pero en este tema de qué hacer, ¿no? Lo que estuvimos conversando, a veces no saben Ujú. por dónde iniciar. Claro, no saben ni por dónde, como dicen aquí en Panamá, no saben ni por dónde agarrarlo. Claro, un ejemplo, si hablamos con el tema de las bodegas, vamos a poner un ejemplo, una dinámica. Ajá. Tenemos problemas en las bodegas, está incendiada la bodega, hay desperdicios, hay faltantes, hay deterioro y hay un incendio total en la bodega. ¿Qué hacer? ¿Qué tú les recomendarías a nuestros colegas qué hacer? ¿Por dónde En- deberían empezar? entre las primeras acciones, como para apagar el fuego, que es lo que probablemente la organización quiere hacer, eh, hacer una toma física de inventario, de ese inventario y establecer qué cosas están deterioradas como para darle de baja y qué cosas tenemos en exceso de existencia. Eso es como una acción de apagar un fuego. Lo siguiente, que ya habla un poco de este tema de riesgo, es revisar cómo se ha diseñado el tema de, por ejemplo, pedir mercancía. ¿Qué dice la política? ¿Dónde están los puntos de repedido? ¿Cómo se diseñaron? A lo mejor están diseñados para una organización más grande de la que es y están entonces haciendo pedidos o llenándose de mercancía innecesariamente. Entonces, evaluar o revisar ese proceso poco a poco y entender dónde están las fallas, como que por qué estamos pidiendo mercancía o de estos productos demasiado y de los otros no pedimos tanto, o por qué tenemos tanta mercancía que se daña o que es merma y que no tenemos, por ejemplo, el adecuado cuidado, porque también puede ser, ah, bueno, no tengo lugar donde almacenarla. Entonces necesitamos saber cuál es la forma de almacenamiento, si necesitamos, si es refrigeración, si es almacenamiento en seco o si necesita otro tipo de cuidado al resguardarla. Entonces, Ya, es una combinación de cosas, ¿no? Apagar el fuego y luego revisar como que qué estamos haciendo mal en ya, ese Rogelio, proceso. ¿no? Un ejemplo. A ver, tenemos este fuego, Ajá. ¿no? Este fuego que definitivamente está costando y está costando caro. Sistemas informáticos, ¿qué deberíamos hacer? Por ejemplo, ante si el incendio ya está como que ya nos hackearon, lo primero que hay que hacer es
si tenemos una forma de restablecer la información nuestra. O sea, si hay un backup, un servidor espejo y, como quien dice, eliminar el principal y conectarnos a un servidor alterno para poder seguir funcionando. Regularmente, cuando hay estas situaciones, como que hay que apagar el fuego primero o lo inmediato y luego pensar, oye, si no teníamos un proceso de continuidad ante un ataque cibernético, ante un hackeo, entonces necesitamos definirlo en este momento, cuando Ya. está el incendio en pleno apogeo, ¿no? Ahora, eso es con respecto a los hackeos. Ahora, con respecto al mal manejo del sistema informático para el control de los inventarios, con respecto al sistema informático. Bueno, ahí sería, ya en ese punto necesito re- revisar los parámetros que le pusimos a ese sistema. Y si esos parámetros yo los puedo modificar, por ejemplo, si tengo, como dije, puntos de recompra demasiado altos o desfasados, entonces yo tengo que, con el área de sistema, decirle, no, necesitamos reprogramar todos estos puntos de recompra y corregirlos, porque de ahí probablemente está surgiendo el tema de exceso de mercancía, obsolescencia, merma, etcétera, etcétera, porque estoy utilizando la herramienta de forma ciega y no estoy analizando que probablemente estoy utilizando unos parámetros que no eran para esta compañía. Entonces, corregirlos si se pueden corregir. Si no se pueden corregir, el problema se agranda, se complica y yo diría que si no los puedo corregir para poder asegurarme o estar tranquilo de que puedo administrar mi inventario con esa herramienta, tendría que pensar en cambiar la herramienta. Ya, Pero ahora, el problema de personal. cambiarla es que crece el costo. Ya, muy bien, muy bien. Con respecto al personal, personal de bodega o personal que tramita los productos de la bodega, ¿qué deberíamos hacer? Desde tu punto de vista. Yo pienso que ahí hay que darle seguimiento, porque probablemente los sistemas no hacen estos errores de forma totalmente autónoma. Siempre hay la manipulación, o siempre hemos visto que hay la manipulación de una persona. Entonces, hacer un análisis de los colaboradores y hacer un seguimiento a ver, por ejemplo, en qué momento se generan estos errores, por ejemplo, los faltantes, quién está a cargo de esos conteos, de esas revisiones, y hacer un análisis de quiénes están como quien dice, manipulando la cosa para que salga mal, y al final del camino creo que lo que sigue es que va a tener que despedir a un grupo importante de estas personas. Muy bien. Y la última, Rogelio, flujo de información. Tendremos que revisar ese flujo de información a ver si está bien manejado o mal manejado. Sí, yo creo que es parte integral de toda la revisión, el flujo de la información, cuando desde el punto de que ponemos un pedido hasta el momento que nos llega, por ejemplo, si es el inventario, desde que decidimos hacer un pedido hasta que nos llega la mercancía, cómo fluye esa información, dónde se desvía, si es que se está desviando, dónde se pierde el control de lo que queremos pedir. Entonces, el flujo de la información es vital para darle seguimiento como a la transacción completa o a la actividad completa y entender dónde se está desviando y si que se está desviando, como dijimos, por el sistema mal configurado o una persona, un individuo, un colaborador está desviando el tema en algún punto, ¿no? Muy bien. Rogelio, ¿tienes alguna diapositiva adicional? Sí, y aquí podemos, bueno, alguito más, pero yo creo que podemos pasar al final. Con tus Yo datos, tenía donde te uno puedan contactar. correcto, mis datos de contacto para aquellos que quisieran contactarme. Mi cuenta de Instagram, mi perfil de LinkedIn, Rogelio Boucher Castro CPA, mi correo electrónico, rogelioboucher3@gmail, y mi teléfono celular, el 507-6469-1888. Muy bien. Al inicio de este programa,
no pudimos escuchar bien la semblanza tuya justamente en estos temas. ¿Nos podrías decir algo de la semblanza tuya profesional en este tema de controles, tu experiencia en estos temas, para nuestros colegas que estén interesados en algún momento alguna asesoría vía Zoom y otros medios digitales? Ok, sí, claro, como hablábamos al inicio, pues yo me formé como auditor externo en diversas firmas aquí en Panamá, como Deloitte, como Grant Thornton, y desarrollé esa actividad o me desarrollé en ese ambiente más o menos 20 años de servicio. Y estuve muy involucrado en esos procesos, procesos de calidad, de revisión, auditorías de diferentes áreas, por ejemplo, servicios, manufactura, compraventa, etcétera. Y luego fui, como quien dice, cambiando o moviéndome hacia la parte forense, gracias a que algunos colegas pues me dieron una oportunidad de participar en temas forenses, revisión y preparación de informes forenses que tienen también su parte técnica. Y eso desde el punto de vista profesional. Y como decía, algunas compañías que logré colocarme como contador principal, entre ellas les mencionaba la compañía que maneja el transporte público en Panamá, en la ciudad de Capital, que es la compañía Metrobús, y que es una empresa casi de 3.000 colaboradores en su momento más alto, y que genera información de miles de transacciones. Luego, como decía, ya con toda esta experiencia y con todo este conocimiento, yo siempre tuve esa, intención de enseñar. Y gracias también a la influencia de algunos colegas, pues hice los estudios y entonces me trasladé también a la parte docente en las universidades y logré entonces transmitir ese conocimiento y esa experiencia, bueno, a los nuevos profesionales o a las nuevas generaciones de profesionales. Y básicamente estoy trabajando principalmente con la Universidad del Contador Público Autorizado de Panamá, que es una empresa o una universidad especializada en temas contables, controles, auditoría, etcétera, etcétera, para formar a nuestros contadores, a nuestros nuevos profesionales. Obviamente esto con la necesidad que hay en el campo laboral de profesionales altamente calificados. ¿Actualmente tú trabajas independientemente o dependiente? Ahí me extendí un poco. No, yo trabajo de forma independiente, bajo mi propia sociedad y me dedico pues a diversas áreas, ¿no? Auditoría, tengo algunos clientes de contabilidad que también tengo y bueno, declaraciones de renta o declaraciones de impuestos, que es como el fuerte en este momento, ¿no? El cierre del año, el cierre de los periodos fiscales, las declaraciones de renta. Muy bien, vamos a dejar de compartir. Vamos a ¿Ok? dejar de compartir y nos vamos a ir al modo galería. ¿Ok? Bien, ha sido una jornada muy interesante. Hemos conversado sobre estos temas que realmente son apasionantes porque de esto depende que una empresa sea enterrada, sepultada, o que una empresa florezca y se vuelva grande, dando oportunidades a su gente, a su país. Y estamos de acuerdo en muchos temas que hemos tocado con estos riesgos invisibles de las empresas y que si no son considerados, no son evaluados y no simplemente a dedo, no se llega a nada, absolutamente. ¿Qué opinas, Rogelio? Yo siento que sí, y como dice el título de la presentación, son visibles porque no le ponemos suficiente atención. Los hacemos invisibles, o sea, miramos hacia otro lado o pensamos que están bajo control y en el largo plazo se convierte en el ancla que hunde a las organizaciones, a las empresas. Por lo tanto, cuando atinado a hablar de estos, porque de controles hay mucho que hablar, pero de aquellos que no están bien identificados o no los tenemos
totalmente a la vista, tenemos ahí un riesgo adicional bien importante. Muy bien. ¿Cuál sería, para cerrar el programa, cuál sería tu mensaje a nuestros colegas de la América? Bueno, yo pensaría que el mensaje con relación a este tema es mantenernos eh, anuentes a los cambios, sobre todo en los riesgos que amenazan a las organizaciones, a nuestros clientes. Y tratar de desarrollar soluciones prácticas, soluciones simples. Para eso, como dijimos, esas empresas no tan grandes, para esas pymes o para esos emprendedores que necesitan también tener sus negocios bajo control, pero que no necesitan tanto papeleo ni tanta burocracia, sino que necesitan un control efectivo que puedan ellos entender y que puedan ellos mismos administrar sus propios riesgos. Muy bien. Muchas gracias. Agradecemos al magíster Rogelio Bauchet de Panamá por haber participado de este evento. Rogelio, gracias por haber aceptado la invitación al programa Diálogo Profesional América y con este tema tan importante. Yo realmente eh, me he divertido con esta exposición, he podido compartir y coincidir justamente con muchas de tus apreciaciones para la mejora de nuestras empresas y para una mejor asesoría en la Claro, medida a las compañías en las cuales nosotros laboramos. Nuevamente, gracias Rogelio, estamos en contacto. Rogelio, te voy a enviar un mensajito por interno para conversar un momento contigo, ¿ok? más bien gracias a ti por invitarme. Ya. Gracias, que tengan una Ajá, excelente noche. ok, está bien. Hasta luego.